Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de electrónica de convertidores electrónicos. Antes de comenzar, no sé, no tenemos mucho tiempo que no nos vemos. Antes de comenzar, quisiera, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario con respecto, incluso a la explicación. Entonces se las mostré a ustedes. Que no. De hecho, me pasó. Pero bueno, si tengan dudas con respecto al examen o alguna otra cuestión que haya pasado, igual la razón de por qué no entraron muchas clases anteriores es anterior y anterior a esta, los últimos dos. No sé si tuvieron algunos problemas, cuestiones. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Ninguno? Hola, profe. Yo, bueno, no sabía que estaba dando la clase todavía en línea porque ya no había subido el link. Y ahorita que me conecté, que creo que fue el último, pero sí he estado viendo los videos en YouTube. Vi que estaba utilizando un programa. ¿Qué programa es? Estamos utilizando, bueno, sí es el de los videos de clase de MATLAB, específicamente en la parte de Simulink. No sé si, bueno, que es conmigo, el que me ha pasado con control o circuito, no circuito, Mm, no electrónica de potencia, estamos utilizando el software de MATLAB. De hecho, nomás es para pura simulación. Bien. El problema que, bueno, yo lo estaba utilizando porque, como me ha pasado, muchos de mis estudiantes que van conmigo ya tienen el programa. Entonces, para que ya no estuviéramos batallando un poco, porque sí es un poco pesado, el programa pesa alrededor de 12 gigas, entonces, incluso descargarlo, no sé si te llevará un buen tiempo. Y la instalación también es un poco complicada. Pero bueno, ese sí, yo no lo tengo, pero lo utilizaríamos. de preferencia, sí, digo, yo lo estaba usando porque yo no sé si lo tenía, pero no sé si en caso de ustedes dos lo tengan, si no veamos la forma de buscar algo. Bueno, lo vamos a ver nada más como parte de simulación, no tanto para exámenes, que sería lo ideal, pero digo, si en su caso no lo tienen, tampoco lo voy a poner porque ya casi falta pues, un mes para que acabemos las clases.
Ok. Sí, esa era mi duda nada más. Todo bien, profe. Con respecto al examen, multiplicación de esta unidad, que está muy rápido. Un momento. En pantalla voy a poner las calificaciones. Al igual, si alguien entró en clase y vio el video, bueno, aquí están las calificaciones. La mayoría, pues, salió bien. Prácticamente los que tienen el DNA son los compañeros que, bueno, no entregaron el examen, no prácticamente no entregaron la actividad. Igual les vuelvo a comentar, si por alguna razón ustedes deben alguna unidad, esta o la anterior o tal vez la próxima, tendrían antes del 30 de junio para poder subir sus actividades. Si pasaron las unidades, bueno, ya no necesitan las actividades, pero si reprobaron la unidad, por favor, suban a lo más pronto posible. Si después de esa fecha ya no acepto reclamaciones, nada, por favor, bueno, yo estoy avisando casi con un mes de anticipación. Ok. Ok. Ahora vamos a continuar. Nos hemos quedado la última vez, hace mucho tiempo, en la parte de convertidores de CD. Y nada más nos hemos quedado en la parte de cómo funcionaba la conmutación, cómo era el principio de subida y bajada de los convertidores. Vamos a dar un poquito más a lo que son los convertidores de regulación de conmutación. Es decir, aquí ya los convertidores CDC van a ser utilizados para la conmutación de los circuitos. Es decir, yo quiero llegar al valor de cierto voltaje. Por ejemplo, en un convertidor de elevador, pues habíamos visto que lo que nosotros buscamos era que subiera el voltaje. Es decir, tengo un voltaje de entrada de CD de, supongamos, 15 volts, y yo lo quiero subir a 20 volts. ¿Cuáles aplicaciones hemos visto que funcionaban para esto? Pues bueno, lo que eran las celdas solares y los generadores eólicos. Muchos de ellos tienen un voltaje muy pequeño y una carga muy alta, bueno, una corriente muy alta. Lo que se hace, si recordamos un poco del principio de los convertidores de CDC, CDC, es yo aumento mi voltaje, pero reduzco corriente. Es decir, yo tengo, pues al principio tengo una fuente de voltaje de 15 volts, yo quiero 20 volts, pero al principio tengo tal vez un ampere de corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, voy a subir mi voltaje, pero la corriente va a bajar tal vez de 1 ampere a 0.5, 0.7, 0.7 amperes. Lo que provocará es que, bueno, no haya tanta corriente. Y viceversa, también hemos visto que existe la parte contraria, donde yo puedo tener un voltaje igual de 15 volts, pero ahora quiero que sea de 7 volts. Pues bueno, hacemos el mismo principio, tenemos nuestro circuito que hace nuestra reducción, pero nuestra corriente va a bajar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, habíamos visto nada más al principio con una carga resistiva y sin un capacitor. Veamos que sin ese capacitor, al final el voltaje llegaba a su destino. Lo que vamos a ver ahorita es cómo utilizar o cómo se utilizan dos elementos para poder la reducción de armónica, que son el capacitor y la bobina. Como dice aquí el texto, los modelos de CDC se pueden usar como reguladores de modo de conmutación para convertir un voltaje de corriente directa, normalmente no regulado, en un voltaje de salida regulado de CDC. ¿A qué se refiere con regulador? Nosotros vamos a regular el voltaje que nosotros queramos. La regulación se suele obtener con un PWM, una modulación de ancho de pulso. Bueno, ¿alguien se acuerda cómo funciona esta modulación de ancho de pulso? El PWM.
No, no hay problema, cualquier respuesta es válida. No sé, bueno, para que se vea bien. Ok. Un poquito de la modulación de acción de pulso es, yo tengo, por ejemplo, una frecuencia, dado un motor, que funciona, supongamos, a 60 Hz. Pongamos que esa frecuencia es de 60 Hz. Yo lo que voy a andar modificando o moviendo es el ancho de esta frecuencia. Es decir, aquí, si nosotros tenemos una idea, bueno, aquí tenemos a veces 10 volts, aquí 0 volts. Entonces sabemos que cada cierta frecuencia o cada cierto ciclo va a tener ese voltaje en cierto momento. Yo puedo modificar este ancho de pulso para que sea lo más completo posible a la onda, teniendo en cuenta que el periodo va desde ese punto a este punto. Todo eso es el periodo de mi frecuencia. Yo puedo andar modificando ese periodo o ese ancho de este pulso con respecto al periodo. Puedo tener que ocupe casi todo el periodo. Aquí otra vez empiece. O incluso puedo hacer que el periodo sea lo más pequeño posible. A esa modificación o movimiento que tengamos con respecto a esa frecuencia se le va a conocer como ancho de pulso o modificación de ancho de pulso. Simplemente voy modificando el lapso de tiempo que voy a mantener esa frecuencia. Algo que hay que tener muy en cuenta es que nosotros no podemos tener todo completo o no tener nada. Yo no puedo tener esto, que siempre está así. Pongamos aquí, esto vale 0, aquí vale 10, pues acá, o que siempre valga 0. Forzosamente tenemos que tener sí o sí un lapso en el cual, bueno, un espacio de tiempo en el que podemos tener ese valor. No podemos estar siempre ese valor de todo completo o prácticamente nada. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué es necesario? Veremos que en esos convertidores, si tenemos esa saturación, prácticamente podemos hacer que el circuito no funcione o prácticamente tenga algún desperfecto. ¿Ok? Bien. Vamos al texto. Todo dice que, bueno, se produce un hecho de pulso, determina la frecuencia, que es lo que vamos a ver. Y el dispositivo de conmutación, en el caso normal, es un DJT, un MOSFET o un IGBT. Habíamos visto en clases anteriores que cualquiera de los elementos, ya sea un BJT, un MOSFET o un IGBT, nos iban a ayudar para hacer el switcheo. Entonces, el PWM, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a controlar el switcheo del transistor. El transistor va a abrir y va a cerrar. Recordando que el funcionamiento del transistor es como si fuera una llave o una llave de agua. Simplemente va a abrir y cerrar con respecto a cierto tiempo. Los elementos de los reguladores de modo de conmutación se ven en la figura, bueno, 5.15, tomamos sobre la figura. Se puede ver en esa figura, 5.b, la salida de los conmutadores se ve con carga resistiva, es discontinua y contiene armónica. El control armónico se reduce en el caso normal con un filtro de corriente bobina capacitor. Los reguladores de conmutación se consiguen en el comercio de forma de circuitos integrados. Es decir, ya todos esos elementos están en un chip. Simplemente nosotros vamos y los compramos y los utilizamos, dependiendo también el valor de subida y de bajada. Algo que se me olvidó, no sé si en clases anteriores, pero si no lo vuelvo a repetir.
El problema con los convertidores de corriente directa y en caso general de muchos demás, es que en muchos casos no funcionan para todos tipos de voltajes. Es decir, por ejemplo, yo tengo un voltaje de 10 y quiero que suba a 20. Es necesario conocer la carga que vamos a tener al final para poder utilizar un convertidor en particular. No todos los convertidores funcionan para todo. De hecho, es súper complicado. Hay mucha teoría, hay mucho texto con respecto a esa situación. Es necesario crear prácticamente circuitos o convertidores muy específicos para cada aplicación. No todos sirven para lo mismo. No todos sirven para los mismos voltajes, inclusive para la misma reducción. Depende mucho de la carga que se va a tener al final. Entonces, los convertidores de conmutación se consiguen en cualquier forma de circuito. Bueno, el diseñador puede seleccionar la frecuencia de conmutación escogiendo los valores de resistencia y capacitor del oscilador de frecuencia, que es lo que vamos a ver. Como regla aproximada, para maximizar la eficiencia, el periodo mínimo de oscilación debe ser aproximadamente 100 veces mayor que el tiempo de conmutación del transistor. Es decir, yo tengo una frecuencia de conmutación tal vez de 60 Hz, pues el periodo mínimo de oscilación debe ser arriba de los 600 Hz para que tenga ese tipo de eficiencia. Por ejemplo, si el resistor tiene un tiempo de filtración de 0.5 microsegundos, el periodo del oscilador será de 50 microsegundos, que equivale a la frecuencia máxima del oscilador de 20 kHz. Esta limitación se debe a las pérdidas de conmutación en el resistor que aumenta con la frecuencia de conmutación y por ello disminuye la eficiencia. Además, la pérdida en el núcleo de los inductores limita el funcionamiento en alta frecuencia. El voltaje de control o voltaje C se obtiene comparado el voltaje de salida con el valor que se desea. El voltaje CR se puede comparar con un voltaje de voltaje de resistencia en dientes de fierro. Vamos a ver esas salidas de voltaje para generar las líneas de control PWM para el convertidor SDC. Hay 4 topologías básicas de los reguladores de conmutación, que son el regulador reductor, elevador, el reductor elevador y finalmente el regulador PUC. Habíamos visto que también estos se llaman PUC, POS, y el regulador reductor elevador se le conoce también como PUC, POS. Vamos a ver primero el regulador reductor. En un regulador reductor, el voltaje promedio de salida de A va a ser menor al voltaje de entrada de S. Eso ya lo tenemos por sentado. De hecho, aquí el nombre del regulador se llama, por eso el nombre de reductor. Es un regulador muy difundido. Y aquí tenemos nuestro diagrama de, pues, bueno, aquí están los elementos del regulador de modo de computación. Antes de seguir con el reductor, tenemos primero cómo funcionan estos reductores elevadores. ¿Qué tenemos aquí? Primero tenemos aquí el interruptor de periodo de CD. En ese cuadrito está lo que es nuestro convertidor en sí. Está compuesto por la bobina, un transistor, el capacitor y nuestra carga resistiva. Ahora, ¿qué va a hacer esa carga resistiva? Pues bueno, nosotros a través de un multímetro o un sensor que nos puede medir el voltaje que hay ahí, se compara con un voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia a la vez se va a un multiplicador y entra a un sistema de control. El sistema de control puede ser un péndulo, un PID o cualquier otro tipo de control más sofisticado. Ese control lo que nos va a dar al final va a ser los anchos de pulso o el PWM para controlar el transistor. Vamos a repetir algo que ya hemos visto en clases anteriores. Lo que yo voy a controlar utilizando el control, la redundancia, en un convertidor CD no va a ser ni la entrada de voltaje ni los valores de los elementos. Lo que yo voy a controlar es sí o sí la conmutación del transistor. Yo hago que o se reduzca mucho el ancho de pulso o se haga más pequeño. Eso conforme va a ser
conforme sea la diferencia entre voltaje de referencia y la salida que estoy tomando directamente del control, perdón, del convertidor. Esa diferencia me va a ayudar a escoger si este pulso es más pequeño, más grande o más pequeño. Muy bien, aquí tenemos nuestro convertidor reductor. ¿Qué es lo que tenemos aquí en cuenta? Tenemos aquí primero nuestro transistor, que está conectado al control. Esa entrada puede ser entrada del PWM. Va conectado a un diodo en paralelo y sigue nuestro filtro, que es nuestra bobina, y un capacitor y la carga conectados en paralelo. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta? ¿O qué es lo que vemos? Aquí, como referencia para el control, estoy usando la corriente. Se puede usar de dos formas, tanto que puedo utilizar un voltaje que estamos viendo dentro de esta carga, como la corriente que va a estar suministrando aquí, tomando en cuenta que la corriente se va a dividir en estos dos lados, por las leyes de Kirchhoff. El voltaje va a ser el mismo tanto en el capacitor como en la carga. Cualquiera de las dos formas de poder detectar un valor, ya sea corriente o ya sea voltaje, es válido. Al final va a depender mucho de la aplicación que nosotros queramos. Si no te importa, perdón, no te importa que la corriente sea baja o suba en periodos largos, o prácticamente lo que te interesa más es que el voltaje se mantenga en cierto valor, pues bueno, vamos directamente a medir el valor. Pero lo que nos interesa es que la corriente sea la que no se mueva, pues bueno, lo que vamos a estar controlando va a ser en base a esta corriente. ¿Ok? Ahora bien, igual que los circuitos que hemos visto, tenemos dos modos de operación. El primero, donde el transistor va a estar prendido. Si el transistor está prendido, el circuito se reduce a esto. El diodo que tenemos ahí no se toma en cuenta, se toma como un circuito abierto, dado que como aquí tenemos positivo, esa parte es la parte negativa del diodo, eso se considera como un circuito abierto. Por lo tanto, el circuito se reduce nada más a bobina, que está conectada al paralelo del capacitor con la carga. De aquí podemos obtener unas ecuaciones que vamos a ver abajo, cuáles son, y simplemente sería el primer periodo. Si vemos esa parte en nuestro voltaje que nosotros queremos, aquí vamos a tener primero el voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada va a ser todo ese periodo primero, que es cuando tenemos el modo 1. Tenemos toda esa parte encendida. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, la corriente de la bobina va a empezar a subir desde una corriente conocida como I1 hasta una corriente I2. Y tiene esa subida en forma de diagonal, al igual que la corriente de salida IS, que es la que va a estar suministrándonos la fuente. Finalmente, lo que a nosotros nos interesa es los voltajes de salida. No será de una forma ondulada, bueno, no será una forma exactamente ondulada, de hecho, la forma que vamos a obtener va a ser una forma de diente de cierre, muy parecido a esta forma de aquí. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Ahora, en el modo 2, ¿qué es lo que pasa? Aquí va a ser cuando el transistor esté abierto. Cuando esto pase, toda la carga que esté almacenada en el capacitor va a alimentar tanto a la carga como a la bobina, produciendo que esto sea un circuito cerrado. Lo que va a provocar esta parte es tanto la bobina como el capacitor van a tener una carga, ya sea de carga en forma de corriente y carga en forma de voltaje en el caso de la bobina y el capacitor respectivamente. Si nos damos cuenta, esas dos cargas al final van a ayudar a que nuestra salida al final sea mayor que la entrada. Gracias a esto, al final, si vamos a ver el circuito, yo tengo un voltaje aquí.
más el voltaje que se almacenó en el capacitor, va a ayudar a que el voltaje de salida sea mucho mayor que el inicial, porque será ese voltaje más que este voltaje, provocando que el voltaje de salida sea, no, es el perdón, es el reductor. Al contrario, eso lo que va a ayudar es que el voltaje baje. Al momento de que va alimentando la bobina, tanto la corriente, la carga como la bobina, el voltaje que tenemos al capacitor va a empezar a decaer, por lo tanto va a tener un voltaje menor. Entonces, continuando un poco con el texto, digamos, del circuito, acá arriba, de un regulador reductor pulsón BJT de potencia se ve en la figura 5 y 6 que vimos ahí arriba. Antes de continuar con la clase, recuerden que estamos usando Zoom, por lo tanto nos dan solamente 40 minutos de videollamada. Así que, por favor, voy a cerrar la videollamada y vuelven a entrar utilizando el mismo link para poder continuar con la clase.